Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando acerca de la verdad absoluta y la verdad relativa, versus la verdad relativa. Lo absoluto es algo indiscutible, algo irrebatible, algo que no tiene cuestionamiento. Lo relativo es algo que se ajusta a mi conveniencia, a mi situación, a mi circunstancia. Y entonces hay una verdad que Dios ha definido, ¿no? Y Dios en esencia es verdad. Por eso dice que el que conoce la verdad será liberado de todas las circunstancias, ¿no? Toda opresión, depresión, temores, es uno libre. Pero en la verdad relativa, en el mundo dice, en el relativismo del mundo, que te dice, no, tú puedes liberarte sin Dios, ¿no? Y hacen una corriente humanista, ¿no? Y en esa corriente humanista dice, el hombre puede todo porque es hombre, ¿no? Entonces, estamos viendo de que hay una verdad absoluta y una verdad relativa. El tema está donde nosotros, los hijos de Dios, buscamos la verdad. Porque tenemos una vieja costumbre, ¿no? Que es estar en el mundo y buscar las soluciones del mundo antes que buscar a Dios. Decimos que Dios es primero, pero primero corremos a cualquier circunstancia natural y al final, cuando todo nos falla, recién buscamos a Dios, cuando en realidad lo primero que tiene que hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios, buscar a Dios, buscar en su palabra y con su palabra ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tu palabra dice. ¿Y qué es lo que justamente nuestro Señor Jesucristo, hablábamos de esto la semana pasada, ¿no? Cuando fue tentado en su humanidad de parte de Satanás, ¿no? Al decirle, pues, convierte estas piedras en pan, ¿no? Y sacia tu hambre. Entonces Jesús lo primero que le dijo: escrito está, ¿no es así? Entonces en la palabra de Dios está. Y lo que tú y yo, lo que usted y yo, disculpe que lo que usted y yo necesitamos hoy en día es que nosotros permanezcamos en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está lo que usted necesita, lo que yo necesito, lo que tanto anhelo, lo que tanto busco, lo que tanto espero, está en esa verdad absoluta. Claro, yo tengo que entender que el amor de Dios es incondicional, pero las promesas de Dios son condicionales a que usted permanezca en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Entonces, ser obediente a la palabra de Dios. Porque Dios, recuerde, respalda su palabra. No respalda, pues, tu carisma, no respalda que tú siempre es tu religiosidad que vienes a la iglesia. No respalda eso. Dios respalda siempre su palabra. Por eso que mientras usted permanezca en Cristo, o sea, permanezca en la palabra, usted va a poder dar esos frutos que Dios siempre espera, ¿no? No solamente en la vida matrimonial, en la vida familiar, sino también en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida empresarial, en todo lo que Dios nos está mostrando a lo largo del conocimiento de su palabra. Por eso habíamos dicho que este año 2025, una de las más grandes necesidades es justamente conocer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Usted y yo ya la conocemos. Decimos que lo conocemos. Pero también la palabra de Dios dice: este pueblo de labios dice que me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que lo busquemos a Él de todo nuestro corazón, ¿no? Entonces, entendamos, decir que tenemos a Jesús no es suficiente para garantizarte de que todas las bendiciones de Dios van a poder operar dentro de tu vida. Entonces, ¿qué significa? Que usted tiene que conocer esa verdad absoluta que es de parte de Dios, que te va a poder responder a cada una de esas grandes necesidades que usted tiene en su vida, ¿no? Por eso que la definición de verdad absoluta es la siguiente: es una creencia, es una experiencia o un postulado que se considera verdadero independientemente de la cultura, del contexto histórico que se quiera analizar. ¿Y qué es una verdad relativa? ¿No? Según su definición, es una proposición que puede ser verdadera o cierta dependiendo de las circunstancias, el momento o el sujeto que la quiera valorar de esta manera. Siempre la verdad relativa va a estar opuesta a la verdad absoluta. Porque una verdad relativa es una tremenda mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás.
Él no va a querer que usted prospere, Él no va a querer que usted sea feliz, Él no va a querer que usted tenga un matrimonio exitoso, tus hijos sean también exitosos en la vida. Y Él te va a dar una verdad relativa que se pueda ajustar o acomodar a como tú quieras vivir la vida. Pero Dios te va a decir una verdad absoluta que es bien clara. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Marido, ama a tu mujer como Cristo. O sea, te dice yo, Jesús, di mi vida por ella. Por una iglesia que me gritó que me amaba, pero después me gritó, crucifíquenos. Por una iglesia que en un momento me esperaba ansiosamente y de repente me menospreció. Pero aún así, yo la amé conforme pues Dios estipuló en su palabra. Y no dice, no puse juicio sobre ella, sino que como mi esposa se refirió de esta alabanza, dice que Él en la cruz nos perdonó. Con ese tipo de amor es que el Señor nos manda a nosotros los maridos a amar a nuestras mujeres. Y a las mujeres honrar a los esposos, y a los padres criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina, y a los hijos honrar a los padres, y a los trabajadores sujetarse. Y en fin, esas verdades absolutas nos llevan a nosotros a poder disfrutar la vida que Dios quiere en cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros podamos vivir en ese fundamento de esa verdad absoluta. Dios no quiere de usted el 90% de su corazón. Dios quiere de usted el 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos darle a Dios ese 90% y pensar nosotros que ya estamos bien. Y permítame decirte que es una tremenda mentira. Dios es un Dios todista. ¿Por qué? Porque Él lo quiere todo. Él quiere todo de usted. Y así como Él quiere todo de usted, Él te quiere dar todo de parte de Él a tu vida. ¿Cuántos quieren recibir toda la bendición de parte de Dios en su vida? Amén, ¿sí o no? Y entonces pues tenemos que responder a Dios en la misma dimensión de lo que usted está esperando recibir de parte también de Dios. Así que no se conforme como usted vivió el año 2024, sino que usted ahora, terminábamos la semana pasada diciendo que usted tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser justamente de rendir todo su corazón a Dios. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, porque estamos en el mundo. Y como les dije, tenemos viejas costumbres todavía que nos van a hacer, en cierto modo, rebelarnos contra Dios, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye, que nos va a amonestar, y que cuando usted reciba la amonestación, usted sea sensible a poder decir, Padre, perdóname, y comenzar a caminar nuevamente en el Señor. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Qué verdad quiero escuchar? ¿La verdad que Dios dice o la verdad que el mundo me ofrece? ¿Qué verdad quiere escuchar usted? ¿Quiere escuchar a Dios o quiere seguir escuchando al mundo? A Dios, ¿sí, hombre? Por eso es que usted está aquí. Y la Escritura dice que ni siquiera por nuestra propia gana estamos aquí, sino que fueron sus cuerdas de amor de parte de Dios la que nos ha traído a este lugar. Algunos molestos, algunos pues resentidos, algunos pues cansados, algunos pues pensando, dejando actividades. Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque Dios nos trajo aquí. Porque Dios quiere que tú seas un todista como Él lo es. Porque quiere darte lo mejor a tu vida. Así que seamos sensibles a la voz de Dios el día de hoy para poder seguir avanzando en lo que el Señor pues nos está hablando cada mañana. Porque ¿cuántos saben que Dios sigue hablando hoy? ¿Y cuántos saben que Satanás sigue susurrando hoy? También, amén. Porque Él no se ha ido. Él está dando vuelta, como dice 1 Pedro 5:8, ¿no? Como león rugiente buscando a quién devorar. Y no a los que pecan, sino buscando a los cristianos que están bajando la guardia para hacerlos caer. Entonces, queremos escuchar algunas verdades. Dios te dice en su verdad absoluta que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos lo conocemos? Filipenses 4:13, ¿sí o no? Todo lo podemos. Pero ¿cuántos de ustedes no han sido susurrados por una mentira del diablo que dice que tú no puedes? Ay, pero yo no voy a poder. Esto no sé cómo se va a hacer. ¿A quién escucho?
¿Aquel que me dice una verdad absoluta que dice que todo lo puedo? ¿O aquel que me dice que no lo puedes? Dios te dice en una verdad absoluta que usted será perfeccionado en su palabra. Satanás te dice que tú nunca vas a cambiar. ¿Y a cuántos muchas veces le han dicho, tú no cambias, siempre vas a seguir siendo el mismo? Pero la palabra de Dios dice que yo voy a ser perfeccionado en la palabra de Dios. No porque mis emociones, mis sentimientos, sino que es la palabra que entra dentro de mí la que va a ir cambiando, renovando la estructura, ¿no? Renovando mis pensamientos, cambiando mis costumbres, pero soy renovado en la palabra. ¿Y cuántos saben muy bien que Dios no busca gente perfecta? Pero cuántas veces el enemigo te dice, no, tú no puedes ir a la iglesia porque mira tu pecado, mira las cosas que haces. Y muchas veces toma la decisión de no venir. Simplemente porque a quién estamos escuchando. Y le estoy hablando a cristianos, por si acaso. Tomemos una decisión, porque el Dios que tenemos es un Dios de decisiones. Amén. Así que si usted aquí ha venido es porque Dios te trajo para que tú puedas escuchar la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. El que dice que va a permanecer en la verdad, también debe de conocer al Dios y el autor que es la verdad. ¿Y dónde conozco a Dios? A través de su palabra. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos conocer más de Dios cada vez. Porque eso nos da a nosotros la estabilidad, nos da la seguridad, nos da la plenitud del conocimiento, saber de que pase lo que pase en mi vida, Dios nunca pierde el control de ella. Que siempre el Señor estará en control, aún en las circunstancias más adversas, porque dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido escogidos por Dios, aquellos que han sido predestinados por Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Usted no piense que porque a lo mejor está atravesando alguna circunstancia, una crisis, una enfermedad, una necesidad, usted no piense que Dios perdió el control. Dios está bajo control de todas circunstancias. Y usted tiene que permanecer firme en esa situación. Señor, aunque en mis ojos naturales venga otra cosa, mi fe en tu palabra, que es una verdad absoluta, dice que tú sigues estando en control de todo. Y yo descanso en ti. Vamos a ver, y estamos viendo la vida del rey Ezequías, un hombre que conocía a Dios y que era pues conocido por Dios, porque él conocía la palabra. Aunque no vino de un hogar cristiano, sus padres fueron paganos e hicieron lo malo y hicieron pecar a Israel contra Dios. Él, dice, tomó la decisión de cambiar el destino suyo y el de sus generaciones, diciendo, yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron, yo voy a hacer lo que Dios dice. Por eso que en 2 de Reyes 18:13 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. 2 de Reyes 18:5 y 7 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le servía. El gobierno de Asiria era el imperio que gobernaba en aquel lugar la tierra, el mundo. Pero ¿sabes qué? Dice, él simplemente se rebeló contra ese gobierno y él decidió poner toda su esperanza en Dios. ¿Qué significa poner nuestra esperanza en Dios? Significa que simplemente que Ezequías dependía de lo que Dios decía. Lo bueno y lo malo. Ezequías sabía que la presencia de Dios iba con él donde él estaba, porque él hacía lo que era correcto delante de Dios. No es que la presencia de Dios se apartara del hombre, sino es que el hombre se aparte de la presencia de Dios cuando no hace lo correcto. Y pensar que saliéndonos de la presencia de Dios vamos a gozar de la bendición de Dios es una mentira. Dios solamente te va a respaldar cuando tú camines en su presencia, haciendo lo correcto.
y él lo sabía. Y por lo tanto, él permanecía haciendo pues lo correcto. Y Segunda de Reyes nos dice a nosotros, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, es lo que dice el Dios justo, el fiel, el verdadero, ¿ya? Y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Entonces Dios nos dice a nosotros que su palabra, que ha salido de su boca, es fiel y verdadera, es absoluta, que se ha de cumplir en tu vida y que te va a dar lo que el Señor te está entregando el día de hoy si tú la recibes en tu corazón. Pero la palabra de Dios tiene que estar alineada a la voluntad de Dios en tu corazón. Así que vamos a ver cuál era la conducta de un hombre que conoce a Dios y que está alineado a la voluntad de Dios. Primero dice que el rey tenía un comportamiento delante de la presencia de Dios que era correcto. ¿Qué significa? Que no era solamente un comportamiento cuando él estaba en el templo, sino era también un comportamiento cuando él estaba en su casa, cuando él estaba en el trabajo, cuando él estaba en el campo, cuando él estaba con la familia, cuando él estaba con los amigos. Era un comportamiento que era grato delante de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, aunque sus padres no conocieron a Dios, sino que se rebelaron contra Dios, él tomó la decisión de ser diferente. ¿Qué significa esto, hermano, hermana? Significa que aunque nuestros padres no hayan conocido a Dios, cuando usted toma la decisión de hacer lo correcto, Dios rompe toda cadena generacional sobre su vida, en enfermedad, en la parte mental, en la parte económica, en la parte relacional. Y Él se compromete a que si tú caminas en la presencia de Dios, Dios ha de hacer prosperar su vida conforme a lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene ese poder de romper toda maldición generacional y transformar tu vida para su gloria. Por eso que inmediatamente que él decidió conocer a Dios, dice en 2 de Reyes 18, 3, 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, conforme a todas las cosas que estaban escritas en la palabra de Dios. No solamente dice de todas las cosas que había visto y había escuchado de David, sino que dice que él quitó todos los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y lo llamó Nehushtan. Todos los que estamos aquí, hermanos, hermanas, tenemos libertad. Diga conmigo: libertad. Dios nos ha dado el libre albedrío para escoger. ¿Bendición? O lo opuesto, que es maldición. Este rey, aunque vino de una cultura de maldición, decidió escoger la cultura de bendición. Y aunque él fue rey por heredad, porque su padre fue rey, él también por herencia lo tuvo, ¿ya? Pudo haber seguido el mismo destino de seguir pecando contra Dios, pero sin embargo, él tomó una decisión: cambiar el destino de su pasado. ¿Se acuerda que dijimos que teníamos que prepararnos bien antes de entrar este 2025? Porque tenemos que cambiar el destino de nuestro pasado para poder entrar al destino que Dios nos ha prometido en este 2025. Un destino que es un futuro prometedor en Dios. Pero ¿cómo opera esto? A través de una vida de obediencia a su palabra. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Usted va a tener que batallar. Por eso que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque todo requerirá de esfuerzo. Todo requerirá de trabajo, de dedicación. El segundo aspecto de la vida de Ezequías es que siempre Ezequías, y bien escuchaba la palabra de Dios, él iba a la obediencia, ¿no? Cuando él escuchó un decreto de muerte sobre su vida, que solamente le quedaban 15 años, inmediatamente él sabía que lo que Dios decía era verdad. Dios dijo es verdad. Pero ¿qué hace Ezequías? Inmediatamente dice, conociendo la verdad de Dios,
lo primero que va es a la presencia de Dios, no a reclamarle, no a juzgarle, no a criticar ni nada por el estilo, sino dice que se humilla delante de la presencia de Dios y le dice a Dios: Señor, mira mi corazón. Mira, Señor, que me esforcé por caminar en tu verdad. Mira, Señor, que hice lo que tu palabra hizo. Y dice que el rey se humillaba delante de la presencia del Señor. Un corazón humilde que siempre buscaba a Dios en todo tiempo. Segunda de Reyes 23 dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, dice, gran lloro. ¿Cuánto podemos ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, mira mi caminar? Te pido, Señor, que escudriñes mi vida. Mira que ha sido grata delante de tu presencia. Mis pensamientos, mis palabras y mi obra. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos decirle eso a Dios? No es juicio, simplemente es algo que tenemos que aprender. ¿Sabe, hermanos? No somos perfectos y Dios lo sabe, no busca perfección. Dios quiere nuestro corazón, pero un corazón que se rinde delante del Señor le dice: Señor, me esforcé, traté, fui débil, algunas veces claudiqué, te pedí perdón y me volví a levantar. Te ruego, Señor, que mires mi día a día y que este sea grato delante de tu presencia. Y cuando nosotros oramos a Dios conforme su voluntad, siempre Dios nos dará a nosotros una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le entregó a este rey? 15 años más de vida. Le dio un tiempo más para que pueda seguir haciendo lo que es correcto. ¿Por qué? Porque él conocía que Dios y su palabra es verdad. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente podemos decir que conocemos a Dios y que su palabra para nosotros es verdad? Genuinamente usted puede decir: para mí lo que Dios dice es verdad. Porque Dios es fiel. Si yo le dijera: ¿cuántos de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios? Usted me va a decir, muchas veces usted va a levantar las manos: yo he visto que Dios me ha bendecido, Dios me ha librado, Dios me ha prosperado. Yo puedo decir muchas veces, pero también ¿cuántas veces nos hemos olvidado de la palabra de Dios? Porque como diría el doctor Cole, el día más importante no es el día de la batalla, sino es el día después de la batalla. ¿No? Porque normalmente cuando uno gana una batalla, ¿qué hace? Celebra, ¿no? Hace algarabía. Y ya no clamas con la misma intensidad, ya no lloras, ya no gimes delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya estás en victoria. Es la parte de nuestra naturaleza. Pero dice el Señor que no debemos bajar la guardia, sino que debemos de permanecer sabiendo siempre que la palabra de Dios es verdad. Y esta es la enseñanza en la cual usted debe de reflexionar y meditar en estos tiempos. ¿Conocemos la verdad? Porque la verdad es Dios. En otras palabras, ¿usted me puede decir que conoce a Dios? Ese Dios que se revela como Padre a tu vida, ¿lo conoces? ¿Sabe? Hoy en el mundo hay muchos hombres que pregonan acerca de la verdad. Muchos dicen: yo tengo la verdad. Y es más, en el ámbito religioso se están levantando muchas congregaciones que levantan doctrina diciendo: mi doctrina es verdadera. Y lo triste de todo esto es que muchas veces muchos hombres que conocieron la verdad fueron seducidos y engañados porque ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no congregan, ya no perseveran en buscar a Dios. Y hoy están sirviendo a doctrinas de demonios. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios.
Meditemos en ella. Busquemos a Dios, como dice, mientras pueda ser todavía hallado. Porque va a haber un momento en que Dios ya no se va a dejar encontrar por nadie. Pero mientras pueda ser hallado, tenemos que estar buscándolo al Señor. Y compartiendo esta palabra con aquellos que aún no le conocen. Jesús es la verdad, porque Jesús es Dios. Y Él es el único que dice, ¿no? Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, porque Él es el único. Porque Jesús es Dios mismo también. Y esta es la verdad. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No solamente para que usted sea el único cristiano, no solamente para que usted solamente sea salvo, sino la Escritura dice que Él de su voluntad permitió que usted lo conociera a Él, para que usted sea primicia. ¿Qué significa ser primicia? Ser el primero, no ser el único. Porque Dios no tiene hijos únicos. Dios tiene muchos hijos. Y usted es la primicia. ¿Para qué? Para que a través de usted, que conoció el amor, la fidelidad, la verdad, pueda transmitir esta verdad a otros. Y a través de su palabra, a través de su testimonio, a través de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, tú puedas atraer a otros a los pies de Jesús. Te pregunto, ¿a cuántos estamos trayendo a los pies de Jesús? Tenemos que comenzar a dar testimonio. Iglesia, eso es algo que es muy fundamental. Porque una iglesia con palabra, pero sin predicación, afuera, sin testimonio, es como la fe sin obras. ¿De qué nos vale estar lleno de la palabra si no tenemos obras? Necesitamos ejercitar la fe. ¿Y dónde la ejercito? Cuando estoy afuera predicando el Evangelio. Una de las marcas del rey Ezequías es que él fue obediente a la palabra de Dios y el cumplimiento de esa misma palabra en su vida, porque era una verdad absoluta para él. Caminar en la verdad nos hace merecedores de sus bendiciones. Caminar en desobediencia a su palabra nos hace candidatos para su ira. Por eso debemos de elegir bien nuestras decisiones que vamos a tomar a partir de ahora. El tercer aspecto es que el rey Ezequías caminó delante de Dios con integridad de su corazón. Él no permitió que nada ni nadie tomara el primer lugar de Dios en su corazón. Usted sabe que normalmente cuando una persona se vuelve exitosa, hay veces el éxito nos puede abrumar a las personas, ¿no? Y nos hace pensar que fue nuestra capacidad, nos hace pensar que es nuestro intelecto, nos hace pensar que somos nosotros. Y hay veces las personas mismas que están a nuestro alrededor son aquellos que nos halagan, nos sirven el ego, ¿no? Y hacen que quitemos la mirada de Dios. Pero debemos tener cuidado. Ezequías, siendo rey, por herencia de nacimiento, él no se fiaba de eso. Él sabía que solamente era un administrador, que estaba por un tiempo en ese lugar para hacer lo correcto, para gobernar, para guiar, ¿no? Para proteger al pueblo de Dios. Usted y yo también somos administradores de todo lo que el Señor nos ha entregado. Te pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque una de las peticiones anuales que tenemos de los 7 motivos de oración es que Dios sea lo primero en nosotros. ¿Cuántos están orando que Dios sea primero en nosotros? ¿Sí o no? Porque decir ahorita, Dios es lo primero en mi vida, ¿será verdad? Dios demanda la totalidad de nuestros corazones, no una parcialidad. Solo cuando nosotros le entreguemos a Dios la totalidad de nuestro corazón, es cuando vamos a caminar en una verdadera integridad delante de su presencia. El Señor nos advierte que no debemos poner nuestra confianza en el mundo, ni las cosas, ni las soluciones que el mundo ofrece. El Señor nos advierte a nosotros
de que debemos poner toda nuestra confianza en Él y no apoyarnos, ni siquiera, ¿no?, en nuestro talento, habilidades. Sí, la habilidad Dios te la da, el talento Dios te la da, la sabiduría Dios te la da. ¿Pero por qué? Porque lo reconoces como lo primero en tu vida. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda. ¿Qué significa esto? Que significa que todavía hay áreas en nuestra vida que están torcidas, que necesitan ser corregidas por Dios. Pero para que sean corregidas, usted tiene que reconocer que Él es el Señor. Yo no sé en qué área puede ser: emocional, relacional, matrimonial, económica. No sé, pero hay áreas que el Señor dice en su palabra que todavía se están torcidas y que necesitan ser corregidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecir tu vida. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero necesitamos nosotros tomar la decisión de enderezar nuestros caminos y que sean gratos delante de la presencia del Señor. Por eso dice: fíate de Jehová y no de tu propia prudencia, porque nosotros podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, podemos pensar que estamos obrando bien, pero cuando no está alineado a la palabra de Dios, entonces no es correcto. Tenemos que obrar conforme Dios dice en su palabra y reconocer que el Señor es el Señor de nuestra vida. ¿Por qué dice la Escritura en Mateo 6, 24? Dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar bien con Dios y con el mundo. No se puede. No es que los hermanos no me ven, no, Dios te ve y es más que suficiente. ¿Por qué dice la Escritura? Porque vas a aborrecer al uno. ¿Qué significa aborrecer? Vas a tener, dice, aversión, que es, en otras palabras, odio hacia aquel a quien tú dices que amas. ¡Ay, las cosas no me salen bien! Las cosas me están yendo diferente. Pero la pregunta es: ¿por qué? Señor, si estoy haciendo lo correcto. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estoy siendo yo el Señor de tu vida? ¿Me has rendido el 100% de tu corazón? Luego dice: vas a menospreciar. ¿Qué significa menospreciar? Vas a tener en poco lo que Dios dice. Ah, no, pero no es en la iglesia, la Biblia. Podemos tomar a Dios en poco. Vamos a anhelar la bendición de Dios, pero tomamos en poco la palabra del Señor. Y un ejemplo muy sencillo: cuando usted piensa que usted, en sus capacidades, va a solucionar sus problemas, sin darse cuenta que está haciendo usted, le está quitando la autoridad a Dios de su corazón. ¿Por qué? Porque de Él viene el conocimiento, de Él viene la sabiduría, de Él viene la instrucción, la dirección, la corrección. Cuando nosotros nos dejamos buscar y direccionar por el Señor, entonces dice que la bendición de Dios nunca añade tristeza. ¿Cuántas personas, como mi esposa dijo al comienzo, vinieron aquí, oraron aquí, Dios los bendijo y ya no están aquí? Pero ¿cuántos de esos, su matrimonio está hecho una desgracia? Su vida está peor de que como vinieron aquí. Porque menospreciaron a Dios, pues, y su palabra. No temieron a la Escritura. Dios quiere bendecirnos. Vuelvo a reafirmar esto. Pero cuando usted pone primero a Dios, usted le dice al Señor que las capacidades y soluciones a nuestras más grandes necesidades en nuestra vida vienen de parte de Él. Porque el Señor, si yo estoy enfermo, ¿qué dice la Escritura? Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Y yo lo creo.
Cuando nuestras economías están mal, ¿qué le decimos? Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Cuando la Escritura me dice a mí también, cuando yo puedo reconocer que tengo problemas conyugales, Padre, tu palabra dice que tengo que volver mi corazón a ti, porque es tu amor el que me permite amar a aquella persona que no es perfecta en la perfección que tú quieres, porque sin ti yo no lo podría amar. Vuelvo a la verdad absoluta de Dios. Todo lo que nosotros podamos necesitar en nuestra vida está en la palabra de Dios. En otras palabras, todo lo que usted necesita, hermano, hermana, es tener a Dios en su vida. Por eso dice que aquel que tiene a Dios lo tiene todo. Y si usted lo tiene todo, entonces fácilmente usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios en su soberanía, hermanos, como es un Dios todopoderoso, va a obrar en nuestra vida. Y muchas veces va a obrar no de la manera como tú piensas. ¿De dónde vendrá la solución a mi problema? Ay, a lo mejor el hermano, a lo mejor el banco, a lo mejor la empresa. A veces estamos nosotros enfocados de dónde va a venir la solución a mis necesidades. Y te olvidas que tienes un Dios sobrenatural, que Él puede usar, dice, a un burro, ¿no? Puede usar a un necio, puede usar a una persona que tú no conoces, puede obrar de una manera sobrenatural donde tú pensabas que ya no tenías solución, pero de repente alguien viene y te dice, ya no tienes problema, ya está solucionado. Porque Dios es en su soberanía, actúa como Él quiere, pero siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta para su vida. ¿Lo cree? ¿Qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Su palabra dice que podemos buscar a Dios, pero la característica importante de esta búsqueda es que tiene que ser de todo nuestro corazón, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos buscando una respuesta. Yo no sé cuál sea tu interrogante el día de hoy, cuál sea tu necesidad. Algunos están pensando cómo será este 2025, cómo nos irá. Estamos buscando una respuesta. Pero sin darte cuenta muchas veces, si no vas a lo que es absoluto, vas a ir a lo relativo. ¿Vas a buscar una respuesta en el mundo o vas a buscar una respuesta en Dios? Y si tú escuchas a Dios, lo primero que Dios te va a decir, descansa, yo estoy en control. Yo soy tu torre fuerte, yo soy tu ayudador, porque yo soy el que soy, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el Adonai, el Jireh, tu estandarte, tu escudo, tu torre fuerte, tu roca firme. La verdad es que todos siempre estamos buscando esa respuesta. Y esa respuesta absoluta la encontramos en la casa del Señor. Pero no debemos ser como muchos en el mundo, que buscan la respuesta en los lugares menos indicados. Buscan las respuestas en querer hacer las cosas que sean más fáciles, en las cosas que lleven menos compromiso, porque simplemente no queremos sufrir. Cuando queremos hacer eso, muchas veces fallamos en esperar en el tiempo de Dios y la respuesta de Dios. En otras palabras, fallamos porque no creemos en nuestro corazón que Dios es fiel para cumplir su promesa. Pero todos los que estamos aquí venimos a buscar a Dios. Porque cuando usted quiere salir de ese lugar, quiere ser lleno más de la presencia de Dios en su vida. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Bueno, la forma está cómo buscamos a Dios. En cierta ocasión alguien me contó una historia que cuando yo no la entendí me pareció muy cruel. Pero a usted se las quiero explicar para que usted la pueda entender, porque luego que me la repitieron la pude comprender bien. En cierta ocasión, dos jóvenes, dos amigos,
que querían tener una mayor comunión con Dios, decidieron irse al campo y encontraron una laguna y estaban orando y estaban clamando, buscando más de la presencia de Dios. Pero como todo joven, ¿qué hacen los jóvenes? Se divierten, ¿sí o no? Se distraen, ¿sí o no? Es lo normal en la vida. Así que al día siguiente amaneció muy caluroso y decidieron entrar a pescar en un bote. El sol arreciaba y comenzó a hacer mucho calor y uno de ellos dijo: me voy a bañar, y se tiró del bote. Estaba refrescándose y en un momento le dice al otro amigo: ayúdeme a subir, ¿no?, al bote. Y entonces cuando él se está acercando y su amigo, ¿no?, le tiende la mano, él pensó que lo va a ayudar a subir. ¿Qué hizo el amigo? Agarró su mano, lo puso en la cabeza y lo comenzó a hundir. Y el joven comenzó a desesperarse, ¿no? Y salía, tomaba un bocado de aire y lo volvía a hundir. Una, otra vez, dos. A la tercera vez lo sacó y lo subió al bote. Y le pregunta el amigo que lo vio hundir, le dice: ¿cómo te sientes? Y el otro, molesto, le dice: ¿qué tienes? Casi me mata. No podía respirar. Y él le dijo: si solamente buscaras a Dios como buscabas ese aire en ese momento, entenderías el poder y la manifestación de Dios en tu vida. Muchas veces decimos que buscamos a Dios, pero no de la forma como Dios quiere. Si solamente pudiéramos buscar a Dios, entendiendo que fuera de Él morimos, pero que en Él tenemos vida y vida en abundancia, las cosas cambiarían. Iglesia, que este año para nosotros, 2025, sea el entendimiento nuestro. Separado de Él, nada podemos hacer. Los actos religiosos, como venir a la iglesia, como diezmar, ofrendar, son acciones muchas veces religiosas, porque Dios conoce nuestro corazón. Y antes que las acciones religiosas, Dios quiere nuestro corazón, quiere tu corazón. No solamente tu mente, quiere tu corazón. Y quiere que ese año 2025 nosotros nos rindamos plenamente en Él. Porque cuando usted rinde su corazón al Señor de la manera correcta, entonces usted va a poder vivir como el rey Ezequías vivió, en integridad de corazón delante de Dios. Sabiendo de que aunque usted sea la persona más exitosa en el mundo, todo lo que usted tiene es porque Dios quiso ponerle en sus manos como un administrador fiel y bueno, incluyendo tu vida, la vida de tu familia, porque Dios quiere añadir más. ¿Cuántos quieren recibir más de Dios este año? ¿Cuánto vamos a rendir nuestro corazón en plenitud a Dios? Ezequías no era un hombre perfecto, era un hombre lleno de imperfecciones como usted y como yo, pero un hombre que reconocía que Dios estaba en su vida y que por lo tanto se esforzaba. Usted debe reconocer que Dios te está buscando, pero Dios te está buscando como un hijo obediente que pueda transmitir este mensaje sin quitarle, sin añadirle nada, porque su palabra es más que suficiente, porque su palabra es perfecta, porque su palabra es verdadera. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento los profetas venían trayendo la palabra de Dios. Si era de exhortación, si era de reconciliación, si era de bendición, ellos declaraban lo que Dios decía. No añadían, no quitaban. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, no para hacer su voluntad. Los discípulos de Jesús y los mártires de la fe predicaron el Evangelio conforme Dios lo estableció, sin añadir y sin quitar. Pero hoy la iglesia de nuestros tiempos está predicando de Dios como tiene que ser. Dios no cambia, su palabra tampoco. El método de Dios siempre ha sido el mismo: la palabra y su predicación. ¿Me está entendiendo, iglesia? Tenemos la palabra, que tenemos que hacer ahora saliendo, predicarla. Y no tengas temor, Dios te va a respaldar en todo.
Dios te va a respaldar en todo. En un momento de su vida, Ezequías no le dio la gloria a Dios. Y así como Dios le dio, Dios también le quitó. Y cuando él recibió esta palabra, en 2 de Reyes 20:17, dice: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres te han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aunque parecía un juicio muy severo de parte de Dios, cuando el rey escuchó esto, ¿saben lo que dijo? Un hombre que conoce a Dios dice que son palabras de amor y bondad de parte de Dios, porque la palabra de Dios siempre es buena. Aún en el momento más oscuro de su vida, un juicio que viene de parte de Dios, este rey que reconoció la bondad de Dios termina declarando lo siguiente: la palabra de Dios es buena. Y dice que en los tiempos de Ezequías, hasta que él durmió, su reinado fue en paz. Porque en la misericordia de Dios, después del cumplimiento de la vida de Ezequías, recién se ejecutó ese juicio. Hermanos, si nos humillamos delante de nuestro Dios y clamamos con súplicas, ruegos y lloro, entonces Él oirá nuestras oraciones y nos responderá concediendo los deseos de nuestro corazón. No importa cuántas veces hemos caído. El problema no es caer. El problema es quedarse en el suelo. Dios nos está llamando a una restauración plena, a un nuevo tiempo en este 2025. Pero por eso nos dice la Escritura en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. El llamado para nuestra iglesia, para toda la congregación, es un llamado de una obediencia plena, total, a la palabra de Dios, guardando la sana doctrina y viviendo en la salvación a través de la predicación para que muchas personas puedan ser salvas. Así que, hermanos, yo les pido que en este 2025, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes puedan confiar en Dios, porque Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras casas, de nuestras necesidades, de nuestras vidas. Porque el camino de Dios, dice, no es nada gravoso, no es nada dificultoso, sino que la Escritura dice que el camino de Dios debe ser un camino deleitoso. Por eso que los cristianos debemos de vivir vidas regocijadas en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concederá, dice, las peticiones de nuestro corazón. Aún en los momentos más oscuros, este hombre pudo experimentar el deleite y pudo ver la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos una promesa para este 2025. Si nos deleitamos en Dios, en meditar, en guardar y en obedecer la palabra de Dios, entonces Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo, hermanos? Que más personas vengan a los pies de Jesús. Yo no sé si tienes familiares, amigos, parientes que aún no conocen a Jesús. Tú tienes que decir que este es el año de ellos. Este es el año que ellos van a rendir su vida al Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer luz para ellos. Porque tú vas a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Aceptar el regalo de Jesús es lo más maravilloso que la humanidad puede experimentar en el mundo en nuestros tiempos. Y este es el llamado para la iglesia. Póngase de pie. Debemos de caminar en la verdad absoluta. Dios dijo, así es y así será. Romanos 8:31. Cuando usted se vaya a este lugar, quiero que usted se lleve esta verdad en su vida. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto no es un cliché, esto es una verdad absoluta para usted.